Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio de usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente que está comprometida para formar jóvenes que están en alto riesgo. Esos jóvenes sin oficio y sin beneficio. Presas fáciles del crimen, de la delincuencia. Y allí salen formados como verdaderos ciudadanos, útiles ciudadanos. Una labor extraordinaria de los salesianos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, de la reforma se sigue hablando y se va a tener que seguir hablando. Hoy, no hay duda, los sectores que se sienten más afectados han rezongado, como se dice, comienzan a gritar y a señalar los beneficios que ellos dejan y los perjuicios que le traen las medidas. Y entonces no hay duda que es el derecho en democracia que tienen los sectores productivos, sujetos de aplicaciones impositivas. Entonces es muy difícil para los gobiernos, más cuando se retrasan y además
la mala costumbre que ha habido en este país de que las reformas se hacen, como se señalan, los técnicos señalan, de parches o de oportunismo político por un lado, de el tiempo en que se toman las medidas. Entonces, esas cosas inducen a que la gente no se sienta bien cuando no se hacen de forma bien, ¿cómo diríamos? Bien distribuida la carga, que no se vean excluyentes. Pero más que todo eso, lo que más altera el ánimo de lo que le afecta a las medidas es la misma conducta de no actuar con igualdad a todos los sectores, incluyendo el gobierno mismo como ejecutor de las medidas. Porque, como se sabe, bien predica quien bien vive. Si usted no vive bien, usted no puede predicar el bien, o que vivamos bien como usted, porque usted no es ejemplar. Entonces, para gobiernos como estos, de hoy, de estos tiempos, gobiernos gastadores, con mal gasto público, endeudadores, clientelistas, y no voy a hablar de la demagogia, porque hablan, dicen o hacen la verdad, porque la gente ve el gasto, no lo esconden. Los gobiernos no esconden el gasto, lo enseñan, lo muestran. Entonces, además de eso, se ven los actos de corrupción, que muchos de los que cometen actos, por ejemplo, dolosos, empresas, siempre les interesa negociar con los gobiernos, con el Estado, porque como que van más cómodos y ganan más dinero y ganan muchísimo dinero. Es decir, hay tantas cosas que alejan la buena fe en estos asuntos impositivos y de carga fiscal, que crean esas ronchas, y los sectores que más le afectan las medidas entonces rezongan, salen a la luz pública, ponen documentos, espacio pagado en los periódicos. Hoy aparece la industria del cine protestando, y tal vez tiene razón. Dicen, bueno, nosotros se nos beneficia con 4.000 millones, pero dejamos de beneficios, pagamos 3.000 millones. No son 7 que nos ahorramos, sino solamente 4.000, que no es mala suma tampoco. Pero señalan lo que ellos devuelven. Turismo, qué sé yo, vienen mucha gente que viene al país, y el país también gana espacio de, diríamos, internacional, generan empleo. Bien. Las zonas francas hacen lo mismo. Los refresqueros, o los que venden refrescos o bebidas no alcohólicas, protestan, y hoy también tienen un comunicado. Lo del ron y la cerveza, que yo decía ayer, como van las cosas, hay que decir lo siguiente: el ron dominicano se vende porque es bueno, hay que decir esa verdad, pero si es por los precios, la gente no lo va a poder beber, porque todo el tiempo poniéndole precio. Hoy los roneros, los productores de ron dominicanos, dicen, miren, el ron dominicano es el más grabado de todos los de Latinoamérica y Caribe, incluido. Los que más gravamen tienen el ron dominicano. Entonces, es duro para usted competir. El nuestro compite porque es bueno, digo yo, porque es un excelente ron, buen ron. El ron dominicano es muy buen ron. Y se vende porque es bueno. Y la gente lo paga porque sabe que es bueno. Pero con esas cargas impositivas parece que ellos no van, o se van a resentir. Dicen que se caen las ventas y por ende se caen las recaudaciones del gobierno. Asimismo, los cerveceros al grito también. Es decir,
Hay sectores que están muy disconformes o muy inconformes porque les afecta, no hay duda. Desde luego, los gobiernos tienen que vivir de los impuestos porque los gobiernos no pueden fabricar papeletas, no pueden fabricar monedas. Es decir, usted no puede ya emitir esos inorgánicos como se hacía antes porque ya eso está, eso es obsoleto, como dice. Ahora lo que está es la bóveda extranjera. Entonces, eso ha traído las molestias de la gente o de los sectores que piensan que van a ser afectados directamente. Esas cosas, el turismo, por ejemplo, hoy usted ve los periódicos cargados de las bondades del turismo. Azonadores tiene una asamblea, creo que en Punta Cana también, 36ª creo, asamblea, no sé, de turismo. Pero también están preocupados. Entonces, las medidas, hay medidas que son sanas, porque el gobierno tiene que recaudar, hay mucha evasión, y si hay mecanismos para evitar la evasión, indudablemente que esas son medidas sanas. Por ejemplo, que a las micro y medianas empresas le quiten el anticipo. Yo me acuerdo, señores, eso es gravísimo. Nosotros estábamos en una categoría que me inscribió una persona ahí que no tenía, parece, mucho conocimiento de eso. Y me inscribió a mí, a este empresario, a este microempresario que soy yo. Me inscribieron en ese régimen que tenía que pagar los anticipos. Señor, y eso, yo vivía al garete con eso. Porque es que uno pone, uno le da una garantía a impuesto interno mayor que lo que tú vas a pagar. Entonces ellos después no te devuelven ese dinero, te lo aplican. En resumen, te sacan el dinero, tú pierdes liquidez. Entonces por eso que los pequeños negocios están al grito. Bueno, pidieron que le quitaran el anticipo porque es que lo descapitaliza. Y es verdad. Yo tenía que vivir al garete hasta que tuve que cambiarme, porque si no me cambio, no iba a poder seguir pagando eso. Bueno, entonces hay medidas sanas y hay medidas que son duras. Por ejemplo, esa de bajarle el valor de las viviendas para pagar impuestos inmobiliarios. Eso es muy duro, porque es que 5 millones de pesos vale cualquier cosa ya. Una casita sencilla. Aquí hay barrios que han quedado atrapados en áreas urbanizadas ya, que se ven con cierto desarrollo. Entonces, por ejemplo, La Fe, el ensanche La Fe. Ahí hay muchas viviendas que son de bajo costo, vamos a llamarle así. Pero están en un área que se está desarrollando, urbanísticamente hablando, se está desarrollando, entonces ya ese valor cambia. Tiene que cambiar. Porque ¿qué es lo que vale? El terreno, lo que le vale a la casa esa. Ya las casitas que hay por ahí no valen nada, pero lo que vale es el terreno. Entonces, ¿cómo van a cobrar eso? A una gente que vive en esa casa, que tiene un valor, realmente el valor de eso no sería ese valor, pero es gente que vive ahí hace 50 años. ¿Y cómo van a pagar impuestos de eso? Los que pagamos placa también nos sentimos mal porque hay que duplicar el pago. Es un pago anual, pero como quiera, se resiente. Si la gente coge, como diríamos, casi todo el periodo que dan para que cede la dirección de impuestos para usted pagar la placa, y es el último día que la gente va a sacar la placa, imagínense con el doble de la tributación. Eso será de película, el pago de la placa de los automóviles este año. Entonces, esas reformas no son agradables, hay que entender eso. Si va a afectar todos esos sectores productivos, indudablemente que yo decía aquí ayer, el gobierno se ha propuesto hacer una revolución reformadora, la revolución fiscal.
entre ellas la fiscal, mejor dicho, una revolución reformadora de todas las reformas. Y va a terminar en el extraordinario espectáculo, en vez de una revolución reformadora, terminará en una contrarrevolución reformadora. Porque hay muchos sectores que se están pronunciando que si uno dice, si esta gente dice que se van a caer las ventas y que entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad, como dice. La verdad que es difícil, pero yo creo que el quid del problema está en el gasto de los gobiernos. Es que este es un gobierno demasiado gastador. Por ejemplo, esas pensiones, que nosotros, ¿cuántas veces hemos nosotros señalado eso? Pensiones privilegiadas. Pero es que el gobierno se jacta de decir que ha dado 50.000 pensiones. Pero ¿y cómo usted puede pensionar en forma alegre decenas de miles de gente que nunca han trabajado incluso en el gobierno, en el Estado? Aquí pensionan periodistas, pensionan locutores, pensionan gente de la calle, artistas. Y el gobierno comenzó regalando dinero a los artistas. Tengan 100 millones por allí, tengan 50 por aquí. Pero por Dios, miren, necesitamos 300.000 tarjetas más que vamos a entregarle dinero a la gente. Pero ¿y qué gobiernos son estos? 300.000 tarjetas superan. Bueno, que hay que regalar bonos para las Pascuas de Navidad, de la Natividad. Ahí van los bonos. No, este año le vamos a aumentar 500 pesos más. ¿Cuántos son? No son 1.500, no, son 2.000. Muy bien. Bonos escolares. Ahora le vamos a dar 1.000 pesos por cada niño que usted inscriba. Bien. El otro año. No, ahora son 1.500. Bien. Bonos escolares en tiempo de elecciones. Todo eso lo hemos visto, señores. ¿Y usted cree que el que predica así puede seguir predicándole a la gente que le pague impuestos para ese gobierno seguir gastando dinero en forma alegre, descomunal? Esas son las cosas que uno le critica a los gobiernos. Y no es solo este gobierno. Los gobiernos del PLD fue lo que se inventaron todas esas bonificaciones, todos esos bonos, y bonos, y tarjetas. Y la gente entonces. ¿Pero de dónde que sale ese dinero? Del recaudado. Muy bien, es del recaudado. ¿Y entonces por qué se toman los préstamos? Para cubrir las obras que se hacen, hacerlo con los préstamos de la bóveda extranjera y para pagar la misma deuda. Entonces, ¿dónde termina la administración manirrota? Termina en una situación de bancarrota. No hay los recursos, pero tampoco se quieren sacrificar. Por ejemplo, ese caso del Congreso. Todo el mundo sabe que esos son privilegios, pero esa gente debiera renunciar a esos privilegios y decir, señores, bien predica quien bien vive. Nosotros no podemos venir en este Congreso de la República a aprobar leyes impositivas para recaudar dinero para nosotros dilapidarlo, para privilegiarnos nosotros de ese dinero que se sacrifica a la gente pagándolo, o que vamos a sacrificar áreas productivas, generadoras de riqueza, de empleo, de impuestos para los gobiernos, se van a resentir porque hay que aplicarle los impuestos. Entonces se ve vergonzoso, eso se ve una falta de respeto al contribuyente, que usted sea un manirroto privilegiado gastando los dineros públicos. Los nombramientos en el exterior, los viajes presidenciales y los viajes de los funcionarios. ¿Usted cree que vayan, si el gobierno hiciera un acto público hoy o mañana? ¿Dónde? En el local de su partido, del partido oficial, como hemos señalado nosotros. Y este gobierno muestra el parque vehicular funcionarial de este país. Aquí todo el mundo se resistiría a pagar impuestos, porque ¿qué es lo que va a pensar la gente?
¿Cómo vamos a pagar impuestos para que el gobierno lo malgasten o los funcionarios? Esas cosas son muy difíciles de explicar. Por eso es que hay tanta resistencia siempre a este tipo de medidas impositivas. Porque la gente está acostumbrada a ver un funcionariado dilapidador, corrupto, muchas veces también, que peor. Y cuando uno ve, por ejemplo, los funcionarios, yo vi una lista de funcionarios, son todos supermillonarios. Pero ¿y de dónde que esta gente ha sacado estas riquezas? Pregunto yo. Gente ganando salarios. ¿Cómo tienen 200 y 300 millones de pesos? El capital, cuando veo declaraciones de bienes. Funcionarios públicos que ayer andaban con 2 camisas. No se podían poner un traje. Pero esa gente declara 70 y 80 millones de pesos y 90 y 200 millones de pesos. Como si eso fuera un juego. Y la gente luchando por llegar al mes con los gastos que no pueden. ¿Y cómo que estos funcionarios tienen tanto dinero? Gente que no trabaja, que no tienen empresas. La verdad que esto, el gobierno, yo no sé, llamarle modernización impositiva o fiscal a estas medidas, yo creo que es una falta de respeto. Porque es que la gente está resentida viendo los gobiernos tan gastadores, con un mal gasto público. Esas cosas son difíciles. Se sabe que los gobiernos necesitan recursos y los impuestos son legales. Porque ningún gobierno, si usted le hace exigencias de que le haga caminos, que le haga escuelas, que le empavimente las calles o las carreteras, que le haga un puente, que le haga un hospital, el gobierno tiene que recaudar obligatoriamente. Obligado hay que recaudar para poder cumplir con esas cosas. Pero, repito, bien predica quien bien vive. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La verdad que esos sectores productivos, la gente sabe explicar sus problemas.
Yo leí esto de Acibenas, porque ya también uno se enrola, como dice, en las quejas, en los problemas que le puede causar a los sectores productivos que se sienten afectados por estos incrementos. Pero el del ron dice, bueno, nosotros somos una marca país. Y es verdad, el ron se vende por bueno. Yo lo he dicho muchísimas veces, pero eso selectivo al consumo tienen a la industria del ron casi al garete. Esa es la verdad. Pero, dicen ellos, lo que no se dijo sobre el ron dominicano en la propuesta de modernización fiscal. Los productores de ron no reclaman incentivos, piden equidad y defienden la sostenibilidad de una industria emblemática que genera miles de empleos, aporta divisas y produce una marca país. Es verdad, eso es el ron. Acibenas, esto es la Asociación de Industria de Bebidas No Alcohólicas. Un impuesto selectivo al consumo para las bebidas no alcohólicas con azúcar añadida. No solo pagarán ITEVI, sino que también tendrán la carga de un selectivo que podría significar un incremento de entre 25 y 50% en algunos empaques, afectando de manera muy importante a la familia de los primeros quintiles de la población. Acibena dice que esa bebida y que grabar las bebidas, estaba justificado porque son productos que consumen principalmente los hogares más ricos. Esa fue la justificación para proponerle los impuestos. Que esas bebidas no alcohólicas azucaradas son los más ricos que la consumen. ¿Qué dicen ellos? Esa premisa difiere mucho de la realidad que vive la mayor parte de la población dominicana. Las bebidas no alcohólicas son parte fundamental de la canasta básica, refrescos, jugos, aguas y maltas. Representan una opción accesible e inocua para los hogares de menores ingresos. En otros países donde se ha aplicado un impuesto similar, se ha comprobado que entre el 49 y el 63% del impuesto recaudado proviene de familias en pobreza. Todo el mundo pone su excusa. Asimismo han hecho lo del turismo y han hecho también lo de la industria del cine. Es decir, es difícil conciliar todos esos intereses, pero es lo que ellos dicen, es la equidad. Vamos a ver, así van a gritar las empresas de las zonas francas, las empresas que están en zonas especiales como la de la línea noroeste, que además de que afectan a las más pobres, porque la gente se instala donde están las que tienen mayores infraestructuras o más posibilidades, también el problema es de la competencia. Que esas empresas, en un país pequeño como la República Dominicana, usted tiene una empresa en Montecristi, pero en una hora usted está en Santiago compitiendo con una empresa que tal vez tiene 30 años en Santiago instalada, y usted instala una en Montecristi, y usted compite con la de Santiago, pero que la de Santiago va a vender en la misma zona donde usted está instalado, entonces usted le está vendiendo sin pagar impuestos. Eso son cosas muy complicadas, entonces no hay equidad, esas leyes así que favorecen tanto a la zona, está bien, muy deprimida la zona de la frontera, pero en un país como este es complicado esto, no es fácil. Yo creo que la mejor forma de aplicar impuestos es cuando usted vive como predica. Por eso es que insisto en que los gobiernos tienen que ser disciplinados. Yo no sé, yo insisto en eso. Y es cierto que insisto en esto porque vengo de una escuela, como yo he dicho muchas veces, a uno le enseñaron a ver o aprendimos que hay que ser austero, pero aprendimos viendo a un señor que se llamaba Joaquín Balaguer, que manejó el Estado en forma que casi se veía que era tacaño. Balaguer era tan austero que era tacaño, como se dice. Pero
tal vez ese es el método para usted poder hacer las cosas que hay que hacer en un país. O es que ya se hicieron todas las obras de infraestructura en este país, como hemos dicho otras veces. Bueno, las repatriaciones siguen las presiones de los haitianos. Pero es ridículo oír estas declaraciones o estos reclamos de la diplomacia haitiana en la OEA. Pero esto es risible. Uno tiene que reírse de esto. ¿Cómo es posible que esta gente vayan a invocar acuerdos? Es decir, por acuerdos que se han firmado. República Dominicana no puede darse ese lujo de estar votando prácticamente a los haitianos, echándolos. Es decir, una persecución étnica por negros. Y nosotros somos blancos, los dominicanos. Pero además, como yo siempre he tenido que señalar, y los cocolos que viven en este país, que tienen más de un siglo viviendo en esta República Dominicana, viviendo tranquilos, nunca un dominicano ha molestado a un cocolo. Al contrario, los cocolos lo que han hecho es prepararse, formarse, ser buenos profesionales y servirle al país. Y el mejor ejemplo es el doctor Peter. Ahí está el hospital del doctor Heriberto Peter. Cocolo puro. Ni Henry. Pero ¿qué dominicano ha hecho mayor contribución a este país que Heriberto Peter? Entonces nosotros nos llevamos muy bien. ¿Y por qué nosotros honramos a un haitiano con el nombre de una calle? ¿Por qué lo honramos? Porque si fuéramos por asuntos étnicos, borráramos esa calle, la calle de Charles Piet, esa calle, Charles Piet, era un haitiano, Charles Piet. Y probablemente no era blanco. Yo no sé si era blanco, pero yo estoy seguro que era negro o mulato. Es decir, un argumento muy débil de los haitianos, que siempre es porque ellos siempre han estado, como dicen, alando los hilos de la negritud, de la pobreza. Siempre Haití lo que invoca es la pobreza y la negritud. Los caucus negros de Estados Unidos de una vez salen a defender a sus negros de Haití. Negros pobres. Porque los negros ricos del Caribe no hablan, ni dicen, ni gritan. Nunca yo he visto un Bahames, no, ni de las Bermudas. Nunca esa gente han venido a gritar a República Dominicana, que República Dominicana los ignora o los discrimina, ni los negros americanos. ¿Por qué? Porque aquí siempre han vivido, aquí los negros que vivían en Samaná, norteamericanos, que se establecieron ahí, nadie molestaba a esa gente. A los únicos negros que los dominicanos molestan son a los negros haitianos. No, el problema es que los haitianos no se ganan el aprecio, ni se lo han ganado nunca el aprecio de los dominicanos. Entonces, invocar acuerdos, cuando ellos son los primeros que violan acuerdos, que el Papa, yo he dicho, el Papa León XIII, señores, en 1896, tuvo que votarnos a ellos y a los dominicanos, pero no fue a los dominicanos, lo votaron del Vaticano, porque los haitianos eran imposibles de hablar y de negociar con ellos, porque el que representó a la República Dominicana era don Emiliano Tejera, más serio que todos los haitianos que fueron ahí, ante el Vaticano. Y León XIII, se me largan de aquí que yo no puedo trabajar con él. Este acuerdo no se puede llegar a nada con esta gente. ¿Quién eran esta gente? Eran los haitianos, que siempre fallan y dicen de todo, y todo lo que firman lo niegan. Verbo y gracia, ahí está. ¿Qué pasó con el masacre? 1929, ese acuerdo lo volaron. El acuerdo del 38, que lo hemos citado muchísimas veces aquí, lo volaron. Y ahora entonces invocan acuerdos firmados de que para el trato a los migrantes. Yo pienso, porque yo no creo mucho en la política de repatriación del gobierno, y lo he dicho y lo he manifestado aquí a la franca. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo, o sigo creyendo, pues ya lo he dicho otras veces, sigo creyendo que esta
repatriaciones anunciadas masivamente. Todavía no hemos podido contabilizar o ver el resultado de las medidas que se han aplicado, porque los haitianos lo que han hecho es esconderse. No salen a la calle, ahora saldrán en forma furtiva, pero no quieren dejarse ver. Y no están yendo a las obras, creo que es un exceso de celo lo que están en las obras. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho aquí, hay que ser consciente. Señor, si usted es un haitiano, aún ilegal, y usted está trabajando en una obra pública, yo veo, por ejemplo, al lado de mi casa, hay 2 edificios grandes, muy grandes, que se están construyendo ahí. La mano de obra ahí es haitiana entera, en esos 2 edificios. Pero yo no he visto todavía que las unidades de migración han ido a esas 2 obras, a sacar a los haitianos que están trabajando ahí, cosa que yo entiendo, que hay que dejarlos trabajar ahí. Si están ahí, están ilegal, yo no sé si tienen documentos o no, pero es una realidad que ellos están ahí, están trabajando. Y yo he dicho, el que quiera ver cómo que se suben la varilla, hay que ir pararse ahí, cómo se suben esa varilla a esos pisos elevados, porque no es fácil el trabajo. Que los dominicanos lo tienen que hacer, claro, ellos lo hacen los dominicanos, que le paguen mejor. Y los haitianos, en el momento que le paguen mejor, los haitianos se van, se irán a su país de nuevo o por ahí arrancan para otro lado. Pero aquí no hay que andar detrás de los que están trabajando en esas obras, ni siquiera en el agro. Ustedes saben la buhonería, gente buhonero, motoconchos, choferes de carros públicos y de autobuses. Aquí hay muchos, ¿qué más? Tricicleros que venden coco y todos esos buhoneros. Aquí hay una buhonería enorme, hasta pedigüeños, limpiavidrio. Aquí hay de todo en abundancia en asuntos haitianos, para que migración se encargue de esa gente primero. Y los que están trabajando, ¿qué es lo que se va a hacer con esta gente? Bueno, mire, o se le da un ticket, o se le pone un sello, algo hay que hacer con esta gente, o se van, nos lo sacamos a todos. Cosa que tal vez va a ser imposible, porque nosotros tenemos una ley que permite el 80-20. Desde luego, el 20 tiene que ser gente documentada. Eso no quiere decir que puede venir cualquiera aquí y va, bueno, porque yo trabajo. No, pero hay que regularizar las cosas o ponerla en orden. Si usted no tiene documento, usted tiene que irse a Haití, saque documento y pida una visa y diga que usted quiere venir a trabajar aquí y se le concederá. Pero vamos a tener que regular esto. Yo pienso que el gobierno tal vez, porque el ejemplo que nos da continuamente ese colectivo pro haitiano instalado en el gobierno, me dice a mí que este es un gobierno pro haitiano. Yo lo he dicho responsablemente. No me convencen las repatriaciones hasta que no vea grandes masas de repatriados, primero. Segundo, la continuidad de esas repatriaciones, porque hay que pasarse muchos días repatriando 10,000 semanal o 40,000 mensual. Hay que pasarse muchísimos días o meses para sacar el excedente de haitianos que hay en este país, de ilegales haitianos. ¿Qué puede ser esto? El gobierno, sabiendo que los haitianos representan aquí el 30% o el 35% de lo que se plantea recaudar en la reforma fiscal, se gastan en los haitianos. Repito, una tercera parte de lo que se va a recaudar o de lo que se piensa recaudar se gastan atendiendo a los haitianos. Asuntos de salud, educación, más cosas que no se pueden cuantificar, pero uno sabe que el transporte subsidiado se beneficia a los haitianos. La comida de los comedores económicos se benefician a los haitianos. De las escuelas, el desayuno y el almuerzo se benefician los haitianos. Los asuntos, los materiales escolares se benefician los haitianos.
Es decir, los haitianos, más del 30%, repito, de lo que se va a recaudar se gasta en los haitianos. Quizá, y no quizá, pero porque es que uno anda con dudas. El gobierno ha anunciado esa dureza antimigratoria para justificar la reforma fiscal. Es decir, miren, yo estoy aplicando, o no lo va a decir, porque el gobierno no va a decir, no va a confesar esa decisión, pero lo hace en forma anticipada como para que nos preparemos mentalmente. Pero el gobierno por lo menos está recaudando el dinero para atender a los dominicanos, no para atender a los haitianos. Porque la gente puede decir, pero ¿para qué vamos nosotros a sacrificarnos pagando impuestos para tener de ese dinero que se va a recaudar, el 33% tenemos que gastarlo en los haitianos, ilegales e indocumentados? ¿Y por qué entonces? ¿Para qué vamos a pagar impuestos si no se van a beneficiar los dominicanos? Entonces, eso sería una forma de justificar las repatriaciones. Uno no quisiera pensar que eso es lo que piensan los funcionarios del gobierno, señores, porque entonces sí es verdad que andamos mal. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, donde hay un tupido, crecido y fresco herbazal, es entre los traficantes de haitianos. ¿Qué es lo que el Estado, qué es lo que el gobierno o el Ministerio Público, quién es que va a actuar contra los traficantes de haitianos? Porque yo creo que ya debemos parar esto. ¿Cómo es posible que una gente utilice un vehículo para ponerle 8, 10, 20 haitianos y pasarlo, traerlo de la frontera a las ciudades del interior del país? ¿Cómo es que esta gente pasa? ¿Cómo se atreve a tanto? ¿Quién lo tolera?
Entonces, ¿cuál es el castigo? Porque esta gente lo que hay que darle cárcel y además esos vehículos confiscarlos. ¿O no puede el Ministerio Público con eso? ¿O quién es que va a tomar las medidas acá? Porque una cosa van, sacar los haitianos es una cosa, pero impedir que entren también, eso debe ser otro de las medidas ejemplares que tenemos que tomar. Yo he pedido muchas veces, he dicho, mandemos todo el ejército a la frontera, con todos los generales y coroneles full. Ahora, yo pongo en Montecristi, mira, hay 2 generales en Montecristi, y reparto 20 o 30 generales que están de más en el ejército, y en las demás ramas. Lo pongo al frente de las provincias en materia migratoria. Mire, usted es el general fulano de tal, y usted. Si yo agarro un camión cargado de haitianos, una guagua cargada de haitianos, una camioneta, un carro, o alguien me señala que por aquí están pasando decenas o centenares de haitianos en forma subrepticia o nocturna, principalmente de noche, usted será despedido del ejército de la República Dominicana, usted como general. Usted tiene que poner el orden ahí. Y ustedes van a ver que por ahí no pasa un mime, como se dice. Una mosca no pasa por la frontera. ¿Por qué? Porque el general sabe que va a perder el cargo. Y nadie quiere perder su rango por un asunto tan sencillo como impedir que entren ilegales por un sitio. Porque aquí a los guardias, usted le dice a un guardia, mire, por ahí no se puede entrar. Y ahí va un general y ese guardia raso no lo deja pasar. Porque cumple órdenes superiores. Mire, soldado, yo soy el general fulano de tal. Sí, lo siento mucho, general. Mi general. Pero tengo órdenes de que por aquí no se puede pasar. Pero yo soy un general del ejército, aunque usted sea un supergeneral, usted puede ser un teniente general, pero no puede pasar por aquí porque las instrucciones que tengo son de uno que es más alto que usted. Entonces él ha dado esas instrucciones y esas instrucciones hay que cumplirlas. Esa es la respuesta de un raso a un general, oigan bien. Pero en la frontera el Ejército Nacional no funciona. Qué cosa tan terrible. Pero no funciona porque no se ha hecho funcionar. Y eso es lo que hay que darse a respetar. Pero el ejército está a las manos de los traficantes. Eso es una vergüenza. Entonces, si dejan pasar haitianos, también dejarán pasar droga y cigarrillos y alcohol y ahora con estos impuestos van a pasar más contrabando. Porque ya está dañado, el sistema se dañó y el ejército está dañado. Por eso que veo todas estas fortunas. ¿Y cómo van a tener tantas fortunas? Si usted va a cualquier resort y ve casa de un coronel, ¿y quién es este? Va a ser encargado del G2, del J, qué sé yo qué, o del M, y ese tipo tiene dinero que usted no sabe, pero dinero que no lo produce la familia más rica del país. ¿Y de dónde sale eso? Del ilícito. Y de los ilícitos. De ahí es que salen todas esas riquezas. Entonces el tráfico de haitianos, eso hay que frenarlo, hay que pararlo. Porque entonces, ¿para qué estamos repatriando y recibiendo a chorro, como se dice? Eso no es para dónde que vamos. Increíble. Entonces, como yo he dicho, tupido y crecido y fresco herbazal, que es el tráfico de ilegales. Y sabrá Dios lo que está pasando más por ahí. El colmo que pasa en terroristas. Bueno, eso sí es verdad que es grave. Bien, entonces, vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. Yo he estado observando a Estados Unidos hace muchos años. Estados Unidos es un gran país. Un país poderoso, un país rico, muy trabajador. Es un país que hay que ver qué país es ese y el estándar de vida que hay en ese país. Usted está en Mississippi, que es el sur extremo de Estados Unidos, y usted tiene la misma calidad de vida que se tiene en Minnesota, por ejemplo, o en New Hampshire, allá arriba, o en el estado de Washington, en Seattle, por allá arriba. Porque Estados Unidos es un país que ha estandarizado su vida. Entonces, eso uno lo ve. Ahora, mis vivencias en el sur de Estados Unidos
Y yo estuve por ahí, Mississippi, en Alabama, estuve en Luisiana y parte de Texas, esa parte que da al Golfo Pérsico, al Golfo de México y a esos muelles que están ahí. Lake Charles creo que pertenece a Luisiana, Galveston creo que pertenece a Texas, a Houston. Y yo pude caminar en todo ese sur ahí. Y uno ve, por ejemplo, yo vi en Gulfport, vi muchas casas que fueron voladas, arrancadas, como se dice, de cuajo por los tornados. Y solamente usted ve los pisos. Esos pisos que usted no ve una madera que quedó parada ahí, pero ve el piso de cemento. En el sur no hay, casi las casas no tienen sótano, porque en Nueva York usted va y todas las casas tienen sótano. Los dominicanos, el basement, como le dicen. Pero en el sur no hay sótano, porque esa zona de Luisiana y de Florida, eso hay mucho pantano y hay mucha agua. Ese delta del Mississippi, eso es una cosa que la carretera se daña, usted la ve agrietada, como era la Duarte antes aquí. Así mismo era esa carretera que unía a Luisiana, Mississippi, Alabama, esos estados ahí, y a Tampa y todo allá, Florida. Ese río Mississippi, eso se expande ahí, es un brazo de mar. Entonces, en Estados Unidos se han acostumbrado a construir en madera, un país tan rico como este. Pero yo no entiendo, un país que está tan expuesto a todos estos tornados y ciclones. Hoy hay un huracán ahí, amenazando a la Florida, pero ¿cuánto? Hace unos días que pasó el Elena, o Healing, y barrió esa zona de Tampa, y ahora están esperando lo mismo. Pero las casas son muy débiles, porque a los americanos, desde que se instalaron la primera colonia ahí, lo que les gusta es la madera, porque parece que era lo que era más fácil de cortar. Grandes bosques, la madera es fácil de trabajarla, y construían en madera, los gringos. En el norte tenían que construir en madera también, por las mismas condiciones, los factores culturales. Pero hacían basement, los sótanos. Porque allá la línea de congelamiento baja más que en el sur. En el sur está prácticamente arriba porque hace muchísimo calor. En Gulfport, por ejemplo, ahí en Mississippi, yo recuerdo, sumamente caluroso en los veranos. Entonces, en el norte de Estados Unidos es muy frío. Entonces los basements, los sótanos, tienen que hacer sótanos. Ahí la gente guarda muchísimas cosas y hasta duerme ahí si tiene que dormir. Pero esta zona del sur, los tornados y los huracanes, señores, se llevan las viviendas. Repito, yo los pisos los vi ahí y siempre me pregunté, pero ¿por qué que los americanos son tan torpes o tan tercos? Yo diría, más que torpes, son tercos. O el ladrillo era más incómodo, se dilataba más construir con ladrillo, es verdad. O block, no había block cuando llegaron los primeros colonos allí. Pero había el ladrillo, pero a ellos no les gusta construir en ladrillo, no les gustaba, parece que era muy lenta la construcción. Pero la madera era fácil, rápido de trabajarla, los bosques bien tupidos. Entonces ese es el factor cultural en Estados Unidos. La verdad que Estados Unidos sufre mucho con estos huracanes y esos tornados, señores, eso es terrible. Repito, en ese sur ahí, en Mississippi, en Alabama, que yo vi todo eso. Eso nada más quedan los pisos ahí. Entonces los americanos, además de eso, en esa zona hay decenas de miles de viviendas que son trailers. Los americanos les encanta vivir en un tráiler, pero es que eso, en los vientos de un huracán o los vientos de un tornado, eso levanta eso y se ven como si fueran capuchines, como si fueran hojas de papel, levantan una vivienda de esos vientos huracanados o de los tornados. Pero en Estados Unidos siguen construyendo, tienen siglos construyendo en madera, que es más débil, más frágil que el concreto.
pero a ellos no les gusta el concreto, mantienen todavía o el acero, ahora usan el acero porque ahí no hay que bregar mucho tampoco, aunque llenen de cartones por dentro los apartamentos, pero les gusta el acero, trabaja más rápido, pero a esa gente no le gusta pegar plana con plana, no le gusta ni el ladrillo ni el blow a los americanos, son tercos, digo yo, pero están muy expuestos a estos huracanes. Eso es una pena ver el desplazamiento humano que hay en la Florida, eso es una cosa de loco, como se dice, muy lamentable. Bueno, no quiero despedir el programa sin saludar o felicitar a Samuelito, a Samuel Pereira, porque Samuel ha revolucionado el Banco de Reserva. Puente financiero para la diáspora. Yo creo que ese es uno de los mejores programas, esa extensión del Banco de Reserva que le da servicio a los dominicanos en Madrid, Nueva York, donde está el grueso de los dominicanos de Europa y en Estados Unidos. Entonces, un servicio extraordinario que brinda el Banco de Reserva. Yo creo que eso es un mérito que hay que reconocérselo a Samuel Pereira. Ha expandido el banco, ha democratizado el banco, como se dice. El Banco de Reserva está brindando servicios muy, muy efectivos y la gente se siente a gusto porque yo lo he averiguado con gente que vive en Nueva York y eso está muy bien. Felicito a Samuelito por ese tremendo trabajo que ha venido haciendo el Banco de Reserva. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.